Me decían que no, que está bien, pero no iba a funcionar. Lamentablemente los burócratas están en todos lados, que no iba a funcionar. Entonces dije, bueno, construyo algo y para que vean que es antisísmico, lo cargo un camión. O sea, lo cargué tengo los videos, ¿no? Lo cargué un camión con los vidrios puestos. O sea, en realidad el sistema es un éxito, pero los burócratas chilenos dijeron que no funcionaba. Donde empíricamente ya del otro lado de la cordillera había miles de casas, infraestructura y hospitales y colegios. Bueno, se lo perdieron los chilenos. Hola madereros, bienvenidos a un nuevo episodio de Madera que Construye. Aquí conversamos con quienes están reimaginando el futuro de la madera, desde la innovación y la sostenibilidad hasta la técnica y el territorio. Hoy nos acompaña Julio Humberto Néspeca, arquitecto argentino y creador del sistema constructivo BME, una solución basada en paneles estructurales de madera y un enfoque altamente industrializado que busca transformar cómo se construye en Latinoamérica. Julio, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la madera como sistema constructivo? ¿Qué te llevó a desarrollar el sistema BME? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Bueno, yo tenía una forestación en Villa Berna, Córdoba, donde empecé a pensar, era muy joven, empecé a pensar en qué hacer con la madera. Luego tuve una situación compleja, se prendió fuego esta forestación. Y bueno, la pregunta fue qué hacer con la madera, que en realidad todas las cosas surgen por necesidades, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿qué hacer con la madera y toda esa madera que tenía de pino? Porque en realidad pino es Liotis. Empecé a pensar, siempre estuvo muy investigando sobre la construcción en madera, tronco canteado, bungalow, wood frame, pero tenía que utilizar esa madera que se había prendido fuego. Bueno, ya está, la materialidad la tenía, pero cuando la convierto en madera, en trozos de madera largo, porque uno piensa tiene que ser largo para hacer más rápido, hago trozos largos, un 3x6, se doblaba muchísimo. O sea, la ponía ahí, se doblaba. Bueno, ¿cómo, cómo hago para enderezarla? Bueno, la mejor forma de enderezar un pedazo largo de madera es cortándolo. Entonces fui estudiando y viendo, las distintas medidas, cuál era el que más eficiente, porque sabemos que la madera se contrapande, depende el grado de humedad y el clima. Entonces, empecé a ver eso, y empecé a querer utilizarlo, y hice algunos muros, porque en realidad lo que yo hago no es un panel, lo que yo hago son bloques. Bloque de madera, es un Lego, no es un panel que después yo armo ese panel y lo llevo. No, no, yo llevo ladrillo como construían los antiguos 5000 años antes de Cristo, ladrillo. Entonces, bueno, y ese ladrillo o bloque fue evolucionando, porque nada es euroeca y se te ocurre y funciona, sino fue evolucionando ese pedazo de madera, se le fue poniendo biseles, encastres laterales, encastres horizontales, y después se fue clavando, se clavaba, luego vinieron las nuevas tecnologías con tornillos, y esos tornillos se ponían y eran complicados, después las tecnologías de los atornilladores manuales, la batería, y eso fue acelerando los procesos de la construcción hasta que llegó el sistema BME concluido, que desde ahí no cambió nunca más y tiene una eficiencia impresionante porque bueno, está bueno, tenemos obras en Chile, tenemos en Argentina. Tenemos miles de obras, colegios, hospitales, complejos turísticos, barrios, hoteles. A ver, desde parada de colectivo, refugio, que cualquier persona que vaya a Neuquén va a ver, y va a ver Zoom, y va a ver todo ese tipo de cosas, hasta colegios primarios completos, ¿no? De muchos metros cuadrados.
Juego de Argentina, que se arraigó muy bien el sistema, se le vendió la licencia, yo le vendí la licencia a Corpone, Corporación Forestal Neuquina, del cual sigue construyendo y sigue haciendo obras sin parar. Y también en Córdoba hacemos mucho, estamos construyendo desde siempre, no hemos parado nunca. Y bueno, la pregunta fue, seguimos, porque fui a Chile, después me fui a Uruguay, donde armé otra planta, donde se construyó barrios cerrados, a buen nivel, Punto del Este. Y luego recibí algunas invitaciones de México, de incursión en México, Durango, donde es una zona muy, muy poblada en pino hablando, tiene 5 millones de hectáreas de pino y bueno, eso fue lo que me llevó a incursionar en México. Y bueno, ahí armé 3 fábricas, ahora estamos haciendo una mega fábrica, tenemos construido en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Durango, con muchos constructores y utilizando el sistema. Fue una pena que no haya prosperado el sistema en Chile, porque se lo perdieron los chilenos en ese momento. Esta es una oportunidad igual para ver si hay algo que se puede hacer todavía. Vemos que Sí, atrás tuyo tiene los bloques atrás, los sí, ladrillos. sí, sí, más vale. Siempre yo tengo muchas casas, porque siempre estoy o en Uruguay, o en México, o en Córdoba, y yo donde voy a una no puedo estar en una casa que no sea de madera, porque la madera te da tranquilidad, salud. Dicen que la madera es mágica, o las casas de madera son mágicas, no es que sean mágicas, son térmicas, acústicas, hidroscópicas, no condensan, no tienen carga estática. Bueno, ese cúmulo de virtudes que tiene la madera, o la casa, las casas de madera, hace que se piensa que la madera es mágica, ¿no? Julio, sabemos que el sistema BME no es solo un conjunto de paneles, sino una solución constructiva integral. ¿En qué consiste el sistema BME y qué lo diferencia de otras soluciones en madera como el steel framing o el CLT? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Bien, como te decía anteriormente, no es un panel el sistema es un mampuesto confinado autoportante. Llegan pallet a la obra, se arman, como te dije anteriormente, como lo hacían los antiguos, poniendo ladrillo. Esto cambia poner ladrillo, con un poco más de tecnología, con atornilladores, se pone un ladrillo, pero cambia la materialidad. Con respecto a las diferencias que hay con steel frame, construcción tradicional es muy grande. No te olvides que el sistema BME tiene 3 componentes: bloque, alma y tarugo, y se terminó la historia, y anclaje, un tornillo. En el steel frame tenés aproximadamente 20 capas, 20 materialidades, 20, em, eh, 20 distintos materiales, que es la cara interna, la cara externa, el hidrífugo, el térmico, distintas, las pinturas y todas esas cosas, ¿no? Más
tiene como 6 o 7 tipos de uniones entre tornillo y anclaje, ángulo y todo eso. Entonces ya estamos hablando de tres componentes contra casi 25 steel frame. Y además el otro tema que tiene el steel frame, que necesitas especialista. O sea, necesitas especialista en todo, porque el steel frame, si no tenés especialista, sale todo mal. O sea, no necesitas especialización, grandes especializaciones. ¿Sí? Y con respecto a la construcción tradicional, bueno, imagínate que una construcción tradicional se demora 100 metros en la zona de ustedes, entre 10 y 12 meses para hacer una casa, porque tiene que fraguar, tiene que hacer una estructura, hormigón armado, hierro, revoque grueso, fino, un montón de cosas que dependen el tiempo. Nosotros hacemos casa de 100 metros en 40 metros, en 40 días, 45 días. Imagínate el diferencial económico que genera construir con BME o construir con la construcción tradicional, ¿no? Más allá de todas las virtudes y ventajas que tiene la madera, o sea, es competitivo en los tiempos, competitivo en lo que transmite. Por supuesto que son antisísmicas, no tienen masa, gasté mucho dinero en hacer todos los ensayos en las universidades de Chile. Y, y me decían que no, que está bien, pero no iba a funcionar. Lamentablemente los burócratas están en todos lados, que no iba a funcionar. Entonces dije, bueno, construyo algo y para que vean que es antisísmico, lo cargo un camión. O sea, lo cargué tengo los videos, ¿no? Lo cargué un camión con los vidrios puestos, porque se entiende que en una de esas puede torsionar la casa, era una casa de 40 metros cuadrados. Perfecto, tengo los videos con la grúa levantándola y con los vidrios puestos. O sea, en realidad el sistema es un éxito, pero los burócratas, ingenieros chilenos que estaban en ese momento en el Ministerio de Vivienda, dijeron que no iba a andar, no funcionaba. Donde empíricamente, ya del otro lado de la cordillera, había miles de casas, infraestructura y hospitales y colegios. Pero bueno, estos burócratas dijeron y sentenciaron que no iba a andar. Bueno, se lo perdieron los chilenos. ¿Qué tipo de proyectos lo están utilizando actualmente? Puede ser ejemplos de vivienda, infraestructura o obras públicas en el resto de los países latinoamericanos que han sabido acoger tu sistema. Bueno, en Argentina, Neuquén, colegio, Vaca Muerta, que es Añelo, Tales, muchas viviendas. En tema de Vaca Muerta, como fue una explosión demográfica por el tema de petróleo, eh, hay una necesidad grandísima de construir y rápidamente. Entonces adoptaron el sistema BME y se construyen muchas casas. Independiente de colegio, colegios primario, después si quieres te mando fotos. Muchas obras públicas, oficinas de gobierno, de intendencias. En Córdoba siempre fueron vivienda de distintos niveles, barrios cerrados, segundas casas, casas permanentes. En México tenemos casas importantes, ya ahí empezamos a extenderlo, porque en México se construye a lo grande, por lo menos en el nicho económico que estoy. Allá una casa chica tiene 250 metros cuadrados. Allá se han hecho casas de 250, 300 metros cuadrados, con mucha recámara, espacio muy amplio, muchos baños. Y en Uruguay también, un barrio cerrado, gente que decide apostar a la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, y hacer la casa de madera, porque esto es madera maciza, es muy auténtico. La madera es por fuera, madera en el medio y madera en el interior. Es madera maciza. Hablaste igual de las ventajas que tenía tu sistema, pero ahondemos un poco más. ¿Me podría contar en términos de tiempo, costo y eficiencia energética qué ventajas tienen sobre otros materiales o otros sistemas? Bueno, la ventaja que tiene el sistema en tiempo, te lo dije anteriormente, se construyen casas de 100 metros cuadrados llave en mano terminado en aproximadamente 45 días. Lo estamos haciendo permanentemente, permanentemente lo estamos haciendo. En relación costo-beneficio, el precio ps, hasta ahora sigue y creo que va a seguir estando por debajo del steel frame, el balloon frame y la construcción tradicional.
y los tiempos son significativamente mucho más bajos. En steel frame te pueden llevar 6 meses, la casa de 100 y pico metros, por la cantidad de detalles, ¿no? Porque dice: "Ah, yo lo hago en 30 días". Claro, hiciste la cáscara y pusiste el techo, ahora te falta el resto. Y sabemos que cuando tenés el techo, los muros y los techos, te falta la mitad, con suerte. Claro, Que te faltan todos los detalles, son que lo que más lleva tiempo. Y esto, como vemos allá atrás, una vez que levantaste el muro está terminado, porque está la instalación eléctrica adentro y tenés que poner el techo y se terminó. O sea, vos vas levantando y terminaste. En steel frame cuando levantaste, todavía te falta, cuando levantaste la estructura te falta el 70%. Cuando pusiste todas las placas y todos los paneles, bueno, te falta el 50%. Así que esa es la diferencia. Y en costo, estamos muy por debajo. En realidad me animaría a decir muy por debajo, porque la madera la madera de pino es un commodity, es el más barato que existe en el mundo, ¿no? Porque hay mucho. Y además el sistema BME no tiene grandes procesos, no tiene secado, no tiene pegado, no es un pinger, no son vigas laminadas, no son tableros gigantes. No, el sistema BME se caracteriza por simple, fácil y rápido. Es simple porque es un pedazo de madera maquinada, estabilizada, con todos los procesos que le hacemos. Fácil porque es poner una arriba. Un niño juega con un Lego y hace una casita. ¿Cómo no va a hacer? eh, También se hace en autoconstrucción, ¿no? ¿Cómo no va a hacer una casa una persona ya con algunas habilidades, ¿no? Y rápido, pues bueno, por todas estas condiciones que genera, se construye muy rápido. Una vez que una casa de 100 metros estás en los 15 o 20 días con muro y techo y después entras en detalle, piso y baño y bueno, colocar ventana, imagínate que poner la ventana en el hueco y atornillarla. O sea, claro, no necesita otra cosa. Nosotros ponemos, por supuesto, ventanas de VA, todo alta calidad, porque no que sea de madera pierde calidad. claro. Quizá no nos podrías contar qué significan las siglas BME. Bloque madera encastrado. Perfecto. Yo creo que muchos de los que están escuchando tenían la duda y ahora quedó limpio eso. Julio, la innovación en madera no solo tiene que ver con lo técnico, también con lo medioambiental y social. ¿Cómo aborda el sistema BME el tema de la sostenibilidad? ¿Usa maderas locales o certificadas? Mira, en realidad en los certificados es burocracia. En realidad hay que usar madera local para evitar costos logísticos y utilizar pino que son sembrados, que vienen de bosque renovable. Depende de la zona, el crecimiento del pino, pero vos entre 15 y 25 años, vos estás cosechando pino. Entonces, ese es el espíritu del sistema BME. A mí me han ofrecido en muchos lados, por ejemplo, en Costa Rica, hacer teca, con teca, hacer las casas. No, no sirve, teca es una madera preciosa. No estás contribuyendo con el medio ambiente porque esos árboles tienen un bajo crecimiento, ¿no? Entonces, estamos apostando a eso, a utilizar la madera de pino. Y volviendo al tema que lo mencionas, nosotros, y fue un chileno que se contactó con nosotros, el ingeniero Jean-Pierre Suñé, a través de la USACH, en la Universidad de Chile, se contactó y fue a Córdoba, viajó a Córdoba. Yo le pagué bueno, los pasajes, la estadía, algo así, no me acuerdo, la otra parte lo pagó la Universidad de Chile. En ciertos aspectos, las universidades están más comprometidas que la parte gubernamental. Si no se le ocurre a ellos, capaz que no sirva, ¿no? En cambio, las universidades son más proactivos en la parte de innovación. Bueno, volviendo a Jean-Pierre Zuñaga, estuvo y estudió porque estuvo en la fábrica, estuvo en la construcción, estuvo muy comprometido. De hecho, él hizo la tesis para recibirse de ingeniero con esta tesis que hizo con el sistema BME, guiado por el ingeniero José Villafañez. Y bueno,
hizo todo el estudio, que lo tengo, después si quieres te lo comparto. Tiene una huella de carbono con respecto, porque él hizo una comparación con la construcción tradicional. Tiene una huella de carbono que es 4,8 veces menos, ¿sí?, de emisión. Pero hay una diferencia, que vos estás fijando carbono, aparte que emitís 5 veces menos, vos agarras y fijás, como lo tengo acá, y lo podés fijar por 50, 60, 70 años al carbono que tiene esta madera. O sea, es curioso porque en realidad se hace en ladrillo de barro quemado o quemando madera. O sea, ¿para qué lo vamos a quemar si lo podemos utilizar directamente sin quemarlo? Usemos la madera. Pero bueno, es una cuestión de hábito, de costumbre o de prejuicio, porque yo tuve que romper paradigmas. Yo empecé en Córdoba, donde es la capital del ladrillo visto. Imagínate que iba a hacer un ladrillo de madera en Córdoba. Tuve que ir a la Patagonia, empezar a mostrar, a hacer, y ahí empecé a prosperar y la gente a adoptarlo al sistema. ¿Y en qué regiones, ya sea de Latinoamérica o del mundo, crees que tu sistema puede ser replicado? Bueno, el sistema se está replicando en México, Uruguay, Chile quedó ahí en stand-by. Ahora estoy en Perú. eh, Viajo ahora a Perú por empresarios interesados. Y estamos empezando a exportar a Texas, Estados Unidos, desde México. Interesante. Sí. Julio, todo sistema innovador tiene que abrirse camino entre desafíos técnicos, culturales y normativos, como ya lo mencionabas. ¿Qué barreras te has encontrado para implementar BME a mayor escala? No, ahora ya no. Ahora ya no, porque hay 20 años de experiencia y casas que están perfectamente y van a estar 50 años más si le hacen mantenimiento. La madera te da todo, como hablamos anteriormente. Lo único que te pide es un mantenimiento exterior. O sea, a la madera depende qué revestimiento o qué protección le diste exteriormente, los tiempos de protegerlo. Si le pones protectores que no sean pintura, aunque ahora vienen unas técnicas, unas tecnologías muy, muy buenas, con los láseres comunes o las protecciones comunes para que mantenga la madera es una vez por año, depende de la incidencia del sol, porque lo que más la afecta son los rayos UV. Y si es con pintura, 2 o 3 años. Entonces, y a medida que vas poniendo pintura, estas pinturas nuevas, que son, es una goma, cada vez lo vas protegiendo más. Es casa para 100 años. Así que por ahí pasa un poco el tema, ¿no? Estuviste hablando un poco de la burocracia. Me gustaría saber qué rol debería tener la política pública para fomentar estos sistemas más sostenibles. La política pública, como te lo dije así al pasar hace un rato, tenés burócratas adentro que capaz que no vieron eso que tenés ahí atrás, no lo vieron en su vida, o si lo vieron, fueron, le sacaron una fotito y se terminó la historia, y vuelven al escritorio. Y ahí están con sus numeritos, con sus normas, con todo lo que hace un burócrata sentado en un escritorio. Entonces, no se toman la preocupación de ir a un lado a ver si funciona, si no funciona, no viajan, eh, no hacen nada de eso. Es A mí me tocó en particular con tema de Chile, porque yo estaba, a ver, Chile tiene 3 millones de hectáreas de forestaciones, de las cuales la mitad son de pino. Y si vos con 1 hectárea de pino haces 20 casas, raleando, ¿no? Nota la raza. Haces 20 casas, multiplica 1.500.000 por 20. O sea, le haces una casa a cada chileno, ¿sí? Pero, y además no sacaste todos los pinos, porque mientras estás haciendo esas casas, los bosques siguen creciendo y siguen generando nueva materia prima, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de lo que me encontré con los burócratas, es que me dijeron, bueno, a ver, hacé todos estos ensayos, los tengo hechos en Argentina, bajo normas IRAN. No, nosotros con Argentina no, porque no le creemos, porque los argentinos, bueno, está bien, hagamos los ensayos con sus normas. También son normas internacionales. La hicimos, me gasté $50.000, hice todos los ensayos de
En la CITEC lo hicimos, ensayo de golpe duro, golpe blando, compresión vertical, compresión diagonal, carga excéntrica, flexión, transmisión térmica, transmisión sonora, estanqueneidad, la prueba de fuego, que hicimos un F60, logramos. Fantástico. Fuimos al Ministerio de Vivienda, acá está, no, pero no va a andar esto. ¿Pero por qué estamos todos bajo? No, porque en realidad el panel cuando... A ver, o sea, ni siquiera lo ensayaron como es el sistema, porque hay una norma que ensaya un panel que es 1,22 por 2,44. Y esto no es un panel, es un mampuesto confinado autoportante. O sea, ni siquiera dijeron, che, pero no es un panel. Lo podemos ensayar, pero así mismo lo ensayamos y dio. Pero bueno, hubo ingeniero, que no voy a decir el nombre, ni quiero entrar en la política, ni quiero entrar en lo personal, dijeron, esto no va a funcionar. En Chile no funciona. Lamentablemente se lo perdieron los chilenos. ¿Dónde ves el sistema BME en 10 años? ¿Y qué sueñas lograr con esta propuesta? Me gustaría, yo quiero mucho a los chilenos, tengo muy buenos amigos en Chile, me gustaría como desafío, sí, implementarlo en Chile, más allá que estoy implementándolo, como has escuchado en otros países, eso por un lado. Y el sistema BME dentro de 10 años va a estar en todos lados y hasta se va a vender a granel, ¿no? Que todavía no se vende a granel como un ladrillo, se vende a granel para constructores, pero no al público en general. Pero en 10 años va a ocurrir eso, porque es una materia prima natural que lo crea que la genera la naturaleza, que no contamina, que genera oxígeno, que fija carbono en los bosques y así en la casa y fijamos carbono, ¿no? Así que yo creo que se va haciendo una concientización y no dependemos, porque el tema más importante, y hablando de Chile en lo particular, porque de ahí eres, ustedes tienen la materia prima ahí. O sea, no es que van a buscar la materia prima a China o la va a buscar a Canadá, o sea, la tienen ahí, o sea, trabajar con la localización, o sea, global, pero con materiales locales. ¿Por qué? Porque de esa forma, como pasó con la pandemia, que no hay más buques, no hay más hierro, escasez de materiales para seguir adelante steel frame, no tenemos hierro. Entonces paró la construcción. Si hubiera ocurrido esto con la madera, no se hubiera parado nada, porque ustedes son uno de los países que más pino tiene en Sudamérica. Entonces, no hubieran tenido ese problema. Interesante reflexión, sobre todo en ese momento que la economía quedó totalmente detenida. Y para cerrar, vamos a lo más personal y reflexivo. ¿Qué te enseñó la madera como material de trabajo, más allá de lo técnico? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despacho rápido y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Bueno, ya eso es subjetivo. Para mí la madera es vida. Yo veo madera y me emociono. O sea, veo lo que está atrás tuyo y me emociono.
porque yo veo todo el potencial que tiene, lo que puedo hacer, cómo va a quedar, cómo va a oler terminado, la temperatura que va a tener afuera, que va a estar helado, y adentro va a entrar que está calentito. Bueno, eso me emociona. Después me motiva, porque me motiva a hacer cosas, me motiva, yo veo madera y digo, uy, puedo hacer esto, o veo bloques, bueno, ya estoy pensando en distintos diseños, o llegar a distintas necesidades, necesidades concretas, ¿no? No necesidades de decir, bueno, gente que son pudientes y puede hacer su casa con todo lo que se imaginaron, sino poderle darle a la gente una vivienda digna, que no se maten de frío, o para calentarse que gasten millones de madera, porque en realidad gastan madera, contaminan. Bueno, he estado en algunos lugares en Chile que le dejan usar el hogar a leña los días pares, o si no, porque si no es puro humo, ¿no? En la ciudad. En Temuco fue eso. Entonces, Así es. si hacen de madera, no necesitan tanta fuente de calor para calefaccionar una casa, ¿no? Entonces se ahorraría mucho, o sea, no se contaminaría tanto. Después, hablando de motivación, también me inspira, ¿no? A mí me inspira y me vuela la cabeza la madera. La madera, vos imaginate que de un tronco, que luego decía, un tronco con cáscara, lo empezás a cortar, sacás una tabla, la cepillás, la lijás, y vos ves y decís, wow, esto es magia, es algo fantástico, uno de los materiales más nobles para trabajar. Y además si te equivocaste y corregís, no es como otros materiales, me equivoqué, se rompió, listo, tiramos todo al carajo porque se rompió. No, con la madera se corrige, se ponen parches, hay miles de formas de solucionar el problema con la madera. Por eso la madera me hace volar la imaginación, ¿no? Me emociona cuando veo. Totalmente. Y como tú hablabas también, la salud que te provoca la madera estar en un lugar habitado con madera. Sí, También es un aspecto importante. sí, porque dentro de las cualidades de que tiene la madera, que todas son muy buenas, la parte hidroscópica es buenísima, porque es la que te saca la humedad ambiente. Acá, en Uruguay, yo estoy acá a metro del mar y tengo una laguna propia en la chacra mía, y estoy a 50 metros de la laguna. 5 meses del año estoy en 90-95% humedad. Y adentro de la casa estoy en 40-50% de humedad. ¿Por qué? Porque la madera te está absorbiendo esa humedad, porque tiene una cualidad hidroscópica. Entonces, toda humedad que está en el ambiente, ¡chuc!, te lo toma. A mí me pasa acá el pan, lo tengo que poner en bolsita de nylon porque se me seca. O sea, de la noche a la mañana se me secó, se me pone duro. Entonces lo tengo que poner en bolsita de nylon, ¿no? Contrariamente. Claro, bastante aspecto a resaltar. También rompe un poco los mitos de creer que cerca del mar, como dices tú, a lo mejor otros materiales son los más adecuados. Tú ya estás dando testimonio que cómo te ayuda a bajar toda esa humedad. Sí, Julio, también te quería pedir que le dieras algún consejo o palabra a los arquitectos jóvenes que quieren emprender con madera. ¿Qué le dirías? Le diría que se animen, le dirían que se animen porque la madera, como te decía antes, te explota la cabeza, te hace volar la imaginación, y que van a sentirse muy satisfechos y van a lograr cosas impensables con otros materiales, ¿no? Y que, hablándolo desde el punto de vista económico, van a ganar plata, porque es simple. Si yo voy a hacer ecuación, lo voy a hacer rápido, sé que el tiempo vale oro, pero si yo hago una casa y supongamos que valga $1000 el metro cuadrado, y si yo esos 30 o 20 lo divido en 12, lo vamos a dividir en 10 para hacerlo más fácil, son $2000, $3000 por mes que me meto yo como constructor, arquitecto o arquitecto y el constructor. Pero si yo lo hago en un mes a esa casa de 100 metros, me estoy metiendo $30.000 al bolsillo, o 20.000, ¿sí? Si soy eficiente. En el año gané $200.000. ¿Sí? Entonces, y el clavi también, y el leme también, o sea, todo le estás dando de comer en una cadena interminable donde aumentan los costos. Entonces, si Claro, vas a la madera, estás comprando en la fábrica. Si vas a la madera, y bueno, puede haber un intermediario,
pero no la cantidad que hay en los distintos sistemas. O sea, más que todo el steel frame, porque la construcción tradicional es más cercano, porque el ladrillo por ahí, pero el cemento. Esa es nuestra fábrica. Fíjate lo que hace la fábrica, los hornos para hacer acero, aluminio, cemento, lo que contaminan, lo que queman. Nosotros nada. Una Los sierrita desechos también. que, que trabajan y tienen un consumo mínimo. Claro, totalmente cierto. Así que animo a los constructores, a los arquitectos, que se metan con la madera, que es el futuro. De bosque Buen mensaje. renovable, ¿no? Bosque renovable. Sí, eso es importante. Sí. Julio, si tuvieras que definir la madera, perdón, en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, en vida, como lo dije anteriormente, en vida, porque la vida es naturaleza y la madera es naturaleza. La naturaleza crea la materia prima con que nosotros construimos. Julio, muchas gracias por compartir tu experiencia, visión y tu pasión por transformar la construcción con madera tecnificada. Desde Ferramenta te haremos llegar un pequeño presente como muestra de agradecimiento y a todos los que nos acompañaron, no olviden suscribirse, comentar y compartir este episodio. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también innova e inspira. Muchas gracias, Julio. Que un gusto, ¿eh? Que tenga lindo día.